Bueno, el tema 3.2, que es el referido, o al menos así está titulado, a la renovación de la novela en los años 60, la novela española en los años 60. Y luego, bueno, el estudio un poquitín más detallado de tres autores, Martín Santos, Luis Martín Santos, Juan Goytisolo y Juan Marsé. A ver, en rigor dos de ellos, los dos últimos, Juan Goytisolo y Juan Marsé, no son solo autores de los 60, ni muchísimo menos, es decir, desarrollan una actividad literaria, bueno, si cabe más importante en las décadas posteriores, ¿no? Incluso en el caso de Juan Marsé hasta épocas muy recientes, ¿no? Yo creo que sus mayores éxitos ya vienen en los años 90. Si no éxitos, quizás sus novelas más logradas, ¿no? Como Rabos de Lagartija, son ya de los años 90, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiarlos encuadrados solo en el asunto de la renovación formal, de la renovación, que es formal sobre todo, de la novela en los 60. Y bueno, y trataremos de algunas de sus novelas con un poquito de detalle también, como hemos hecho en las clases presenciales. Bien, en un primer momento quería que advirtiésemos que esta renovación que indica el título del tema es sobre todo y casi exclusivamente una renovación formal. Hay un paso, digamos, de lo que es la novela social a lo que Martín Santos denominó la novela estructural o la novela dialéctica. Luego hablaremos con un poquito más detalle de lo que es esto, pero lo que me importa sobre todo subrayar en este primer momento es que la renovación formal se produce por un hartazgo, eh, entre otras muchas cosas de las que luego hablaremos, ¿vale? Pero por un hartazgo por un lado, los temas o la manera de contar los temas del realismo social o del socialrealismo, pero sobre todo por un hartazgo de los modos de narrar. Porque en rigor, y si hacemos excepción, porque creo que hay que hacer excepción, de la novela que desarrolla Valle Inclán, o Benjamín Jarnés, o la novela de los autores del 14, como Gabriel Miró o López de Ayala. Y posteriormente, algunos intentos de innovación narrativa logrados, como es el caso de La Colmena y de El Jarama. En rigor, el resto de los autores o el resto de las formas estaban haciendo una literatura siguiendo los patrones decimonónicos todavía, los patrones formales, quiero decir, decimonónicos, ¿no? Y estos podrían tener, si queremos, a Pío Baroja o a Leopoldo Alas Clarín, Pío Baroja en los temas, Clarín en las formas, como modelos a seguir. Pero esto evidentemente cansa, y cansa por muchas razones, entre otras porque las innovaciones formales en Europa se habían producido ya mucho antes, ¿no? Con autores como Henry James o autores como William Faulkner, no es europeo, pero bueno, lo podemos escribir, o Kafka o James Joyce, es decir, ya había habido, o Virginia Woolf, claro, ya había habido una renovación formal de ese principio de siglo prácticamente, ¿no? De ese principio del siglo XX, quiero decir. Y sin embargo, aquí en España esas innovaciones formales, pues obviamente son truncadas por la guerra civil, porque efectivamente había habido novela vanguardista durante los últimos años de los 30 y aún antes, ¿no? Si contamos la novelística, por ejemplo, de Pérez de Ayala. Es decir, sobre todo, lo que se va a producir es una renovación de tipo formal. Pero además es que hay unos condicionantes de tipo, de nuevo, de tipo socioestéticos o socioliterarios, ¿vale? Que explican, digamos, esta renovación formal o este esfuerzo, ¿no? Hay un empuje para que se produzca esta renovación formal, y ese empuje lo explica muy bien un editor. Este editor, sin ningún género de dudas, es Carlos Barral, que con su primera editorial, la que hereda de su familia, la que está asociada con Víctor Reix, Víctor Seix, el pobre hombre tuvo un final muy feo, ¿no? En la feria de Frankfurt fue atropellado por un tranvía.
y eso fue el final de la editorial. Y luego Carlos Barral fundó otra editorial, Barral Editores, que fue la que editó en 1971, creo, Los nueve novísimos poetas españoles. Bueno, de esto ya hablamos en su momento. Pues Carlos Barral es el primero que ve o que entiende, como editor quiero decir, ¿vale? Que ve y que entiende que las cosas en la narrativa estaban cambiando, ¿vale? Que el realismo social, al menos como forma, eh, tenía que ser superado y ese empuje se lo da la lectura y el entendimiento cabal, que no todo el mundo entendió la novela y aún hoy hay gente que la confunde mucho porque, bueno, pues que la considera una novela de realismo social y yo creo que trasciende eso, es otra historia. Bueno, pues el Jarama, editado por la editorial Destino, que fue premio Nadal en el 55, tampoco estamos tan lejos, pues el Jarama, digamos que supone el empuje tras la lectura de Carlos Barral de que las cosas se podían hacer de otro modo. Y luego, claro, otro empuje ya no editorial, sino de todo tipo, porque fue una explosión, digamos, de nuevas formas, fue la erupción de los narradores hispanoamericanos anteriores incluso, de los 50 y también de los 60, los narradores hispanoamericanos en el mercado español. Muchos de ellos además recalaron seguramente, muchos de ellos por motivos políticos, es decir, bueno, por motivos políticos no, por motivos de urgencia de supervivencia, ¿no? Es la época de la proliferación de las dictaduras horribles, ¿no? De todo el cono sur, ¿no? Y de toda América Latina, y es por eso por lo que muchos de ellos se exilian o se exilan, como quería que se dijese Julio Cortázar, se exila en Europa. Y muchos de ellos recalan en Barcelona, ¿no? Es el caso de Gabriel García Márquez, que lo que tenéis ahí a la izquierda, es el caso de Julio Cortázar, bueno, que en realidad se instala en París, pero tiene a Cataluña como un sitio de referencia. Es el caso también de Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa gana el Biblioteca Breve, el premio Biblioteca Breve, que es un premio creado por Carlos Barral, en la editorial 6 Barral, gana el Biblioteca Breve en 1962, es decir, en el mismo año en el que se publica Tiempo de silencio, novela de la que luego vamos a hablar con un poquitín de detalle. También están Carlos Fuentes, José Donoso, yo que sé, autores anteriores como Juan Rulfo, el caso de la irrupción de Borges, con detalle, en fin. Borges, por supuesto, también es un autor anterior, ¿no? Lo que estoy queriendo decir con esto es que esta novelística latinoamericana supone un nuevo aire, ¿no? Un aire fresco, ¿no? En formas y en temas. Entre otras cosas porque los temas ya no pueden ser los mismos, ¿no? Esta gente viene con un bagaje vital absolutamente distinto, ¿no? El caso, por ejemplo, de Gabriel García Márquez me parece paradigmático, ¿no? Es un autor que se cría en el profundo Caribe, en un pueblo pequeño, ¿no? Del profundo Caribe, con una estética de la tradición completamente nueva y imbuida dentro, ¿no? Y eso luego es lo que explaya en su novela más conocida, ¿no? Que es Cien años de soledad. Eso unido también porque lo tenían bastante mejor aprendido que nosotros, a las innovaciones formales y técnicas de, por ejemplo, la narrativa de los años 20 a los años 30 de Norteamérica. Pienso sobre todo en William Faulkner y en otro sentido quizá también en Ernest Hemingway, ¿no? Bien, todos estos autores, ya digo, suponen una revolución y eso por fuerza, y no solo eso, una revolución también que atrapan a lectores nuevos, ¿no? Lectores nuevos que están buscando otras cosas y que también están cansados de el anquilosamiento, vamos a decirlo así, del realismo social, ¿no? Pero es que además el realismo social, como lo mismo que pasó con el teatro de compromiso, es decir, como idea de objeto artístico que va a movilizar a las masas, pues también, lógicamente, como bien dijo Juan Goytisolo, en unas palabras que no voy a leer ahora, las tengo por aquí, pues eso estaba agotado y por lo tanto se tenía que hacer otro tipo de literatura. Los años 60, claro, son también el momento de la erupción de muchísimas cosas, ¿no? De la aparición, por ejemplo, de la píldora, ¿no? De la píldora anticonceptiva, ¿no? Es el momento, por ejemplo, de la erupción de la nueva música, ¿no? La música pop, ¿no? De los Beatles, etcétera. Es decir, es un tiempo, lógicamente, de los hippies y tal, es un tiempo, lógicamente, de revolución y también de cierta apertura, de cierta apertura del régimen
de Franco. Pero de eso no voy a hablar porque en todo caso ya lo comentamos cuando hablamos de la novela de los 50, ¿no? Pero, ¿qué significa esto de renovación formal? Bueno, en primer lugar es el por fin darnos cuenta de una puñetera vez de una cosa de la que ya se había dado cuenta Cervantes, ¿no? En el siglo XVI, a finales del XVI, principios del XVII, ¿no? Y es que la novela, como bien decía mm, eh, Camilo José Cela, es todo aquel libro, o sea, una novela es, la definición es más o menos así, una novela es todo aquel libro en el que por debajo del título viene y entre paréntesis aparece de una manera aclaratoria la palabra novela. Es decir, en la novela cabe todo. La novela es el reino de la libertad. Y, por supuesto, la novela tiene que ser un discurso proteico, en el sentido que tiene que ser un discurso donde lo que impere sea la mezcla, ¿vale? La mezcla de cosas. La mezcla de cosas. En la novela cabe todo. Caben partes ensayísticas, caben, por supuesto, partes dialogadas más cercanas al teatro, cabe el discurso lírico y, por lo tanto, más cercano a la poesía, pero también cabe el discurso científico. Es decir, la asunción de eso, de que cualquier elemento lingüístico, racional o irracional, cuidado, puede tener cabida en una novela. Sí sirve para darle fuerza, fuerza estética y fuerza artística a lo que se va a narrar o a lo que se está contando o a lo que se está escribiendo, porque a veces ni siquiera el hecho de contar es obligatorio. ¿Eh? Bien, eso en primer lugar, ¿vale? Como idea eh, general, ¿no? Pero a la vez este discurso proteico pues tiene diversas diversos subtemas. ¿No? En primer lugar, la idea de una libertad estructural. Eh, la libertad estructural ya nos la había enseñado Camilo José Cela con su Colmena, o de una manera más radical nos la había enseñado Julio Cortázar con su Rayuela, una novela que se publica fuera de España, pero que tuvo enseguida una publicación y una lectura también aquí. En Rayuela, toda la segunda parte de la novela, o incluso, bueno, tiene dos lecturas, ¿no? Una lectura lineal, pero luego hay eh, un tablón, un tablero, lo que llama Cortázar, un tablero de dirección en el cual se pueden leer los capítulos en diverso orden, ¿no? Bueno, esto no es más que un juego. De lo que habla en rigor es que la estructura de una novela puede ser multiforme, ¿vale? Y no necesariamente tiene que ser la estructura lineal que sigue el argumento contado, ¿no? Pero además es de nuevo el momento de la erupción de los distintos modos de discurso. De esto hemos hablado en clase con un poquitín más de detalle, pero va a ser el momento en el que vamos a poder usar no solo la tercera persona omnisciente o el narrador omnisciente, sino que vamos a hacer una traslación del discurso ajeno de diversos modos, ¿no? Con el estilo directo, con el estilo indirecto, pero por supuesto también con el estilo indirecto libre, con el monólogo interior o incluso con el stream of consciousness, ¿no? Es decir, con el fluir de conciencia que habíamos aprendido en James Joyce, en Ulises o en William Faulkner, ¿no? Todo esto engrandece y enriquece la novela, pero lógicamente todo esto está a favor, sobre todo, de un mayor simbolismo, porque va a haber como una mayor imbricación entre lo que se narra y el cómo se narra. Es decir, hay cosas que solo se pueden narrar, por decirlo de algún modo, de una determinada manera. Es decir, hay cosas que si quieren ser lo suficientemente significativas o lo suficientemente simbólicas, solo pueden ser narradas de un determinado modo. Luego lo veremos en tiempo de silencio con su elección personal de los modos del discurso. Esto nos lo enseñó de una manera perfecta años antes la gran novela de Juan Rulfo, del mexicano Juan Rulfo, que es Pedro Páramo, que si queremos hacer hablar a los muertos tienen que tener su propio lenguaje. No me meto ahora en eso, pero es así. Y por supuesto, todo esto exige un lector avezado, es decir,
un lector que sepa leer este tipo de novelas, un lector que no se conforme con lo fácil, un lector que tenga que rellenar los huecos, que sea capaz de colocar las piezas que no están en la novela y fabricárselas él mismo, ¿vale? Ese rompecabezas al que le faltan piezas, él mismo tiene que fabricarse las piezas y luego colocarlas y hacer que encajen, es decir, la necesidad de un lector cómplice, de un lector que sea a la vez también un creador. Es decir, por segunda vez, vamos a decirlo así, por segunda vez en la historia de la literatura de nuestro siglo XX, porque esto ya había sido así, por ejemplo, en el barroco, por segunda vez en la historia de nuestra literatura del siglo XX, eh, la primera vez fue con las vanguardias, bueno, pues por primera vez, digo, por segunda vez, eh, los autores no tratan como gilipollas a los lectores, ¿vale? Ahora el lector tiene que ser un lector que, asimismo, mientras lee, sea un lector también creador y que a los obstáculos a los que le somete la novela sea capaz de sortearlos, ¿no? Es decir, que el lector sea capaz de sortear estos obstáculos a los que le somete la novela. Bien, antes de entrar directamente en los tres autores bueno, que exige el tema dictado por la Universidad de Zaragoza, tengo que decir que hay más novelas y más autores que van a desarrollar esta innovación formal. En el primer caso lo veremos con detalle porque se trata de Miguel Delibes. Miguel Delibes, durante toda su trayectoria narrativa, pasa por, vamos a decir, bastantes etapas o distintas etapas, quizás no demasiadas, pero distintas etapas creativas y sobre todo estéticas, y hay un momento maravilloso que es el momento en el que escribe 5 horas con Mario, que es una novela claramente mmm, innovadora, vamos a decirlo así, ¿vale? O al menos innovadora en el planteamiento, en el desarrollo no tanto, pero al menos en el planteamiento y en la estructura y en el lenguaje también es muy, muy, muy innovadora. Quizá no tantas como, no tanto como las demás, pero sí que lo es, ¿no? Es también el caso de un autor bastante más mayor, bueno, más mayor que estos del 40 y aunque los autores del 50, que es Gonzalo Torrente Ballester, que también tiene una producción muy dilatada y que pasa por varias etapas y que, bueno, es capaz de innovar a partir de una obra suya, una novela suya llamada Don Juan, donde hace un tratamiento absolutamente novedoso del Don Juan, del Don Juanismo, pues bueno, se enfrenta a retos estilísticos muy notables, como es el caso de la saga Fuga de JB, ¿no? Novela divertidísima. Por supuesto, Camilo José Cela, claro, que ya había dado dotes de capacidad de innovar con su colmena, con la colmena, pero después lo hará una y otra vez con San Camilo 1936, con Oficio de Tinieblas 5, con Madera de Boj, etcétera. Y luego un autor que es un autor también anterior, que es un autor de los 50, pero que es muy fue muy amigo de Luis Martín Santos y compañero de ciertas correrías políticas también, y también un autor que como Luis Martín Santos no se dedicaba de una manera profesional a la literatura, que es Juan Benet, ¿no? Juan Benet va a tener una importancia radical en autores posteriores a los que citaremos, como Javier Marías o Félix de Azúa. Juan Benet es un autor difícil, fogneriano hasta la médula, creador de un mundo propio, de un mundo propio y de una región propia que es región, ¿vale? Con todo un ciclo de novelas y de cuentos también, el ciclo de región, el ciclo regionato, ¿no? Que es también profundamente innovador. Bueno, simplemente era para nombrar unos cuantos autores que también se juntan o se unen a la fiesta, como también se uniría luego Carmen Martín Gaite con su El cuarto de atrás, aunque es una novela de los años 70. Bien, el primero de los tres del trío este que tenemos que comentar es Luis Martín Santos. Si tenéis la suerte, sí, tenéis vosotros la suerte de que Luis Martín Santos muere con 39 años en un accidente de coche eh, y solo produjo una obra,
y otra no la pudo terminar, aunque luego se editó ensamblada, vamos a decir así, por el profesor de la Universidad de Zaragoza, José Carlos Mainer. Pero eso se ensambló después, ¿no? En 1975, creo recordar, también en Seis Barral. Es en Seis Barral donde se publica en 1961 censurado y luego con la incorporación de dos capítulos que se habían cortado, es su novela Tiempo de Silencio. Tiempo de Silencio es considerada por las historias de la literatura como una novela bisagra, ¿no? Hay un antes y un después en la novelística española gracias a Tiempo de Silencio. Tiempo de Silencio va a ser un ejemplo que luego van a tener en cuenta, por ejemplo, Juan Goytisolo, donde también en su novelística, gracias a Tiempo de Silencio, se va a producir ese quiebro, ¿no? Ese cambio de dirección formal, vamos a decirlo así. Un cambio de dirección formal. Porque Tiempo de Silencio tiene varias niveles, o se le pueden dar varios niveles de lectura. Un primer nivel de lectura, que es el que usa Vicente Aranda, el director Vicente Aranda, en su adaptación cinematográfica. Bueno, que si la queréis ver la podéis ver, pero no, en fin, no tiene mucho interés porque, en fin, Tiempo de Silencio es una novela que no se puede adaptar, solo se puede adaptar la anécdota y por lo tanto se queda en nada porque no es una novela de anécdota, porque el argumento es un argumento que ya habíamos visto mil veces, lo habíamos visto por ejemplo en, yo que sé, en Felipe Trigo, ¿no? En un autor de los años 10, 20, o es un argumento que hemos visto una y otra vez en la narrativa social, ¿no? Que es digamos, el choque que se produce entre el mundo más o menos de la intelectualidad o de la burguesía con el mundo de los suburbios. O la creación de un personaje que es un pelele, que es un muñegote, que por completo está sobrepasado por los acontecimientos, ¿no? Que es el caso del protagonista Pedro, ¿no? Pedro está, voy a pasar un poco rápido por el tema del argumento, pero Pedro es un científico, es este hombre joven, la película Imanol Arias, es un científico que está estudiando el cáncer en una época, en 1949, donde estudiar en España era, en fin, era una especie de oxímoron, ¿no? Era absolutamente ridículo, ¿no? Y efectivamente no puede estudiar el cáncer porque le faltan ratas, ¿no? Y entonces un bedel suyo, amador, que está un poco a caballo, ¿no? En el mundo de la ciencia, vamos a decirlo así, el mundo del lumpen proletariado, pues le pone en contacto con el Muecas, que es este señor, ¿vale? Que cría en su chabola ratas, ¿no? Y que las cría gracias a su mujer y a su hija, las crían con el calor de su propio cuerpo, y también como el sitio es angosto, pues deja embarazada el mismo padre, quiero decir, deja embarazada a su hija, la Florita, creo que se llama. De manera paralela, pues Pedro es cazado, vamos a decirlo así, por las tres mujeres que le dan cobijo en una pensión, y que quieren casar a la pequeña Dorita, que está aquí, encarnada por Victoria Abril, pues lo quieren casar con el médico porque eso da mucho renombre, bueno, ya sabéis, ¿no? A la vez también Pedro, bueno, pues tiene contactos con la intelectualidad y con el mundo de más o menos en la aristocracia, o la alta burguesía, gracias a Matías, a un amigo suyo. También frecuenta el mundo de los prostíbulos. En fin, todo esto ya estaba en La Colmena, ya estaba el mundo de las pensiones, ya estaba en algunos cuentos de Ignacio Aldecoa. eh, como el señor Zaragosí, ¿no? El señor Aldecoa y Maese Zaragosí, que es un cuento que habla sobre el mundo de las pensiones y habla de esta idea, pero el mundo de los suburbios también había aparecido en los cuentos del mismo Aldecoa o en la novela de Antonio Ferres. Es decir, todo esto ya el lector ya lo conoce. Y además, digamos que la peripecia del tema del aborto, de Florita, en fin, es algo, y el posterior fracaso, ¿no? de la empresa, vamos a decirlo, de la mínima empresa de Pedro, es también algo conocido. Incluso el crimen final de el novio de la Florita, el cartucho, que se venga de Pedro, pues acuchillando en una verbena a su novia, a Dorita, pues es algo folletinesco y algo que en sí mismo no es innovador. Por lo tanto, ¿qué es lo que es innovador? Bueno, pues lo que es innovador es lo demás. En primer lugar, ese segundo nivel de lectura que es el lenguaje.
durante toda la novela el lenguaje parte de un punto de vista irónico. Irónico porque hay una inadecuación, vamos a decirlo así, entre lo que se cuenta y la manera de contarse. Ya vimos en clase, por ejemplo, el momento de cómo se narra de una manera absolutamente científica el momento del aborto o del intento, ¿no? De hacer abortar a Florita, ¿no? Es un momento tremendo, ¿no? Pero, por ejemplo, para describir el entierro de esta misma mujer de la Florita, que además tiene que ser un entierro vertical, ¿no? Este drama, ¿no? Del no tener, por un lado, dinero para hacer un entierro como Dios manda y por otro lado no tener espacio para entrar a la gente como Dios manda, pues se describe con una precisión de ingeniería, se describe como si fuese esto una especie de informe técnico, cómo es enterrada la moza, ¿no? Leo nada, unas cuantas cosas para que veáis el tono, ¿no? El tono profundamente irónico. Dice, mientras una de las brigadas que podemos designar con la letra A confecciona en la tierra rojiza unas fosas paralelepipédicas, rectangulares de una profundidad aproximada de 4 metros y de la anchura y largura que una larga experiencia ha demostrado ser la más conveniente, otra brigada, que podemos denominar C, transporta en carretillas hacia unos terrenos donde se aprovecha como relleno la parte sobrante, que viene a ser algo menos de los 7/8 del total, al par que la brigada B se dedica al enterramiento propiamente dicho, que siendo la fase más especializada del proceso, merece una descripción más minuciosa. De acuerdo con el esquema racionalizador, cada uno de sus operarios se dedica exclusivamente a su trabajo específico y son otros servicios subalternos los que suministran el material a manipular, etcétera, etcétera. Como veis, algo tan dramático o incluso tan trágico como es el hecho de un enterramiento es narrado desde el punto de vista del contraste y de la inadecuación, vamos a decirlo así, con un tono y con un lenguaje científico, profundamente científico, lo que produce un choque, digamos, en el receptor que le hace, en primer lugar, darse cuenta de la ironía, en segundo lugar, incluso reírse y, sobre todo, disfrutar más que del fondo, que no es más que un enterramiento, de la forma, ¿no? Claro, todo esto para qué, ¿cuál es el propósito? ¿No? Ese sería, digamos, el tercer nivel de lectura, ¿no? Pues el propósito de la novela, y máxime teniendo en cuenta, aunque no hace falta, ¿vale? Porque esto sería una falacia biográfica, pero teniendo en cuenta eh, la, la- sí, las inquietudes políticas de Martín Santos, que si no hubiera muerto, todo apuntaba a que iba a tener un cargo preponderante en el entonces prohibido Partido Socialista Obrero Español, de que formaba parte, pues lógicamente es un propósito crítico, ¿vale? Un propósito crítico emparentado con propósitos críticos que ya hemos visto, ¿no? Como el de subrayar lo que es la imposibilidad del heroísmo en un mundo por completo mm, que está en desacuerdo con el heroísmo, ¿no? Que es el mundo de España, ¿no? España siempre, ¿no? La España de los años 20 que vive Valle Inclán, como la España de los años 50 o los años 60 que vive Luis Martín Santos, ¿no? En rigor, eso, ¿no? La imposibilidad del heroísmo, por un lado, porque, bueno, en algún momento sí se puede considerar que Pedro pues intenta comportarse bien, comportarse como un héroe, ¿no? Lo que le lleva al más profundo fracaso, ¿no? Y, lógicamente, detrás de esa heroína, perdón, de esa ironía, lo que tiene que hacer el lector es darse cuenta que el trasfondo es el de una absoluta decepción y de una profunda y amarga reflexión de lo que significa el ser humano, ¿no? No es en ese sentido una novela feliz, aunque sea por su lenguaje una novela muy, muy divertida. De Tiempo de Destrucción, novela que quedó, ya digo, inconclusa, pues, en fin, yo creo que podemos no comentarla. Es una novela más biográfica, el personaje ya no es un médico, es un juez, que también es un personaje que fracasa, pero digamos que ahí también es una novela, también una Bildungsroman, una novela de aprendizaje,
quizá más canónica, en el sentido de que el personaje principal lo vemos desde su niñez y de su etapa de formación, cosa que no sucede en Tiempo de Silencio. Bien, el siguiente autor es Juan Goytisolo, que murió no hace demasiado tiempo. Eh, con Juan Goytisolo tenemos que pensar que estamos ante un autor que perfectamente podemos considerarlo como un autor no español, en un sentido profundo. Es decir, porque Goytisolo es y él mismo se va a denominar como un autor de la periferia. No solo porque sea de la periferia dentro de España, sino porque muy pronto es un autor que se exilia y se va a exiliar siempre, incluso cuando se exilia a París en 1956, va a buscar siempre al otro, ¿no? Va a buscar siempre, sí, el lugar del otro, entendiendo por el otro al marginado, al inmigrante, etcétera, ¿no? Juan Goytisolo es autor de... proviene de una familia donde los tres hermanos fueron escritores, Luis José Agustín, que era el mayor, y Juan, que es el del medio. Los tres han sido escritores. Luis sigue vivo todavía, José Agustín no, se suicidó hace veintitantos años. Y es un autor que empieza escribiendo novela social de cierto éxito, como sucede con Duelo en el Paraíso, novela que está citada en Últimas tardes con Teresa, o Juego de manos, ¿no? Pero ya digo, se exilia en el 56 a París, y allí pasan cosas que luego contaré, pero tiene que volver para hacer el servicio militar y lo hace, lógicamente, un autor universitario, lo hace en milicias, ya como sargento, digamos, y dirige una especie de tropa o gobierna un destacamento, bueno, no lo sé, una compañía, supongo que será una compañía, la compañía Badajoz, creo que se llama, como se llamaba, que estaba compuesta casi en su totalidad por murcianos y por almerienses, ¿no? Y ahí descubre, cosa que ya había visto de algún modo en París, descubre al otro, ¿no? Descubre una tierra absolutamente paupérrima, que es la Almería de los años 50 y de los años 60, y junto a su mujer, a Monique Lange, eh, hace viajes a Almería, ¿no? De ahí salen dos obras, una que es un libro de viajes, una especie de crónica de viajes, que es Campos de Níjar, y otra obrita pequeña que habla sobre un barrio concreto de la ciudad de Almería, que es el barrio de La Chanca, y así se llama la obra, ¿no? La Chanca, ¿no? La foto que he colocado es una foto muy parecida, si no la misma foto, yo creo que sí, es la misma foto que aparece en la edición que manejo de La Chanca, también de Seis Barral. Bueno, con Campos de Níjar pasa una cosa, y esto lo confiesa el propio Juan Goytisolo, y es que fue una novela, bueno, es un libro, no es exactamente una novela, es un libro que pasa la censura perfectamente. Es decir, pese a que es un libro muy crítico, los censores no pudieron meterle mano. Y de repente Goytisolo considera o piensa que Cielos, seguramente si no le habían podido meter mano, era porque él mismo se había autocensurado. O que parecería, o que él se había dado cuenta de que él mismo se había autocensurado. Entonces decide romper con el sistema de la censura y con el sistema editorial español, propiamente español, decide romper, y los siguientes libros, el ciclo de Álvaro Mendiola, del que vamos a hablar ahora, el ciclo y la literatura posterior, hasta que no vino, digamos, la democracia a España, etcétera, pues decide publicarlo fuera. Lo publica en Buenos Aires, lo publica en México y sobre todo en una editorial española en el exilio en París, se llama El Ruedo Ibérico, como la última trilogía de Valle Inclán, ¿no? De la última trilogía narrativa de Valle Inclán. Bien, ya digo, él se exilia a París, y es en París donde conoce a dos personas que van a ser fundamentales, ¿no? En primer lugar, a su mujer, Monique Lange, ¿no? Monique Lange es, digamos, la mujer más influyente, o era entonces, la mujer más influyente dentro del mundo editorial francés. Monique Lange trabajaba en la editorial Gallimard, donde también entró a trabajar
Juan Goytisolo, allí se conocen, entablan una relación, se casan, se casaron. Y es Monique Lange la que lo presenta, digamos, a, yo que sé, a la intelectualidad de la época, Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a Guy Debord, y a también, por supuesto, bueno, por supuesto no, también, y esto es muy importante, a un autor del el que él se va a fijar de una manera muy clara, que es Jean Genet, ¿no? Jean Genet, Jean Genet, Jean, la primera con J y en el apellido Genet es con G. Bueno, Jean Genet, que lo tenemos aquí en una foto de cuando era delincuente, es, sí, es un, empieza siendo un chaval marginal, delincuente, que pasa por la cárcel, por supuesto homosexual, y todo esto pasa a su literatura y tiene una influencia radical en, en Juan Goytisolo. Bien, ya desde esa periferia, vamos a decirlo así, esa primera periferia eh, parisina, en la cual Juan Goytisolo vive en el distrito 18, o en, el distrito, en uno de los distritos periféricos, que son una mezcla de culturas enorme. Ahí ya se empieza a interesar de nuevo, otra vez, por el mundo del sur, entendiendo por el sur el mundo mediterráneo no católico, vamos a decir, ¿no? Árabe, ¿no? El mundo de Argelia, pueblo que visita y que, bueno, y que ya sabéis que tiene esa relación tan estrecha y tan conflictiva con Francia, Marruecos, Turquía, empieza a interesarse también por la lengua, por el lenguaje, aprende árabe y finalmente pasa varias temporadas o temporadas cada vez más largas en Tánger en primer lugar y luego en Marrakech y finalmente se instala en Marrakech. Bueno, fruto de todo esto y de una especie de ansia de confesión, es el ciclo de la trilogía de la memoria, vamos a decirlo así, de Álvaro Mendiola, que es una especie de trasunto del mismo, que son Señas de Identidad, Don Julián, aunque empezó llamándose Reivindicación del Conde Don Julián, y por último Juan sin Tierra. En rigor, Juan sin Tierra es una novela que se publica después de los años 60, en el 75, si no me equivoco, pero sin embargo Señas de Identidad y Don Julián se publican durante los años 60. Y efectivamente, aquí sí que estamos ante novelas con un profundo calado biográfico, por ejemplo, Señas de Identidad se inicia, aunque su estructura también es una estructura como muy poliédrica, ¿no? Pero se inicia con recuerdos de niñez, de la Barcelona de la niñez, en la que vemos a Álvaro Mendiola durante las quemas de conventos y de iglesias del periodo más revolucionario anterior o del inicio de la guerra civil, como él, imbuido de una especie de misticismo rarísimo, pues querías pasar por mártir, ¿no? Iba allí a las iglesias que iban a quemar, siendo crío, ¿eh? O se narra también, y esto es tremendo, ¿no? El la muerte de la madre de los Goytisolos por un bombardeo, uno de los muchísimos bombardeos franquistas sobre la población de Barcelona. Y es curioso, ¿no? Que digamos que la familia de Juan Goytisolo pertenecía, digamos, a los vencedores, ¿no? Sin embargo, su madre muere vamos a decirlo así, por fuego amigo, ¿no? Pero también se narra su autoexilio a París, su descubrimiento de Almería, con unas páginas maravillosas, la decepción del encuentro con el exilio parisino, es decir, con los intelectuales del exilio parisino, unas páginas muy irónicas, muchas de ellas, por cierto, escritas en francés y sin traducción, es decir, escritas en francés, pero yo no sé cómo lo escribe, que yo cuando lo leí, que lo leí cuando estudiaba, sí, en segundo lo que ahora es segundo de bachillerato, en la asignatura de literatura. Yo no sabía francés, ahora tampoco, pero sin embargo seguía perfectamente la narración y los discursos en francés de esta etapa parisina, ¿no? Bien, por lo tanto, una novela de lenguaje también, una novela que está escrita en segunda persona, como todo el ciclo, ¿vale? Está escrita en segunda persona, en una especie de diálogo consigo mismo, ¿no? Una especie de diálogo consigo mismo y para eso se sirve de la segunda persona.
En reivindicación del conde Don Julián, bueno, ya sabéis, Don Julián es el que la historiografía española considera el máximo traidor porque fue, digamos, el que dio las llaves a los moros para que entraran en España por ese rollo que tenía con Don Rodrigo. Y aquí claramente ya es una especie de puesta de largo del Juan Goytisolo más filoárabe, ¿no? Filoárabe incluso en el sentido español del término, ¿no? Donde se reivindica la figura de la tradición, digamos, árabe que tenemos que tener todos presente y porque lo somos, ¿no? Es decir, esa heterodoxia árabe y judía que está en nuestra historia, está también de algún modo en nuestra literatura y este es el primer momento en el que aparece en la obra de Juan Goytisolo. Luego esta idea se desarrollaría más tarde en otros libros como La Tragicomedia y en algún otro, ¿no? Cuenta Juan Goytisolo que señas de perdón, que Don Julián, que la reivindicación del conde Don Julián se inicia con unos versos que él recuerda mientras está mirando la península de Cetánger, ¿vale? Y que hablan de esa madrastra, ¿no? De esa patria, de esa España que es una madrastra eh, so- eh, sojuzgada o que sojuzga a su pueblo con tricornios de charol, etcétera, ¿no? O sea, hablo un poco de memoria y que ese fue el arranque de toda la novela. Finalmente, Juan sin tierra es precisamente eso, lo que dice su título, ¿no? Una reivindicación también muy novedosa y muy extraña y que le ha valido no poco, o le valió al pobre Juan Goytisolo no pocas críticas por parte de tanto de la izquierda como de la derecha española, reivindicación de la patria, ¿no? Del que no tiene raíces, ¿no? Eso que está tan, que parece tan bueno, ¿no? El tener raíces, eh, aboga o abogaba, o ya está muerto, abogaba por todo lo contrario. Bien, este es un poco a grandes rasgos ese quiebro que se produce en la narrativa de Juan Goytisolo y que luego tendría una producción posterior, incluso una inmersión aún mayor, ¿no? En el mundo árabe con una novela de los años 80 que se llama Makbara, en la cual ya no es que haya, no es que haya partes en francés, sino que hay partes directamente en árabe, ¿no? Y la disolución, digamos que hay una directa disolución del lenguaje. Bien, el último autor del que hay que hablar es Juan Marcé, autor que se diferencia de los demás eh, porque su procedencia ya no es una procedencia burguesa, ¿vale? Es obrero. Juan Marcé es dado en adopción, bueno, en adopción o directamente es dado, regalado cuando nace a una familia que lo puede cuidar un poquitín mejor por su padre, nada más salir del hospital, es por lo tanto un crío rechazado por la pobreza de una Barcelona, la Barcelona, digamos, de extrarradio, que linda con Guinardó, que linda con el Carmelo, zona que conoce muy bien, esa zona del extrarradio, poblada por inmigrantes del sur, por charnegos, ¿no? Cuenta la leyenda que incluso la palabra charnego es un invento del propio Marcé. Y principalmente esto es lo que va a narrar en su literatura. Su literatura es una mezcla entre la memoria y el amor profundo a la ciudad, a Barcelona, ¿vale? La memoria de posguerra, ¿vale? Prácticamente todas sus novelas se encuentran enclavadas en esta época, incluso las posteriores, en el mundo de la posguerra y también el mundo del barrio, vamos a decirlo así, ¿no? Del barrio y de la gente marginal. Y del choque de la gente marginal con la burguesía catalana, que es algo que le fascina, ¿no? Y la crítica a la burguesía catalana. Marcé también empieza haciendo novela social, como todos, incluso llega a ser finalista del Biblioteca Breve, con Encerrados con un solo juguete, novela de la memoria, muy autobiográfica también, con protagonistas infantiles, como luego veremos en Si te dicen que caí, que es una novela posterior de los años 70 y por lo tanto que no voy a trabajar, pero digamos que la obra, por cierto, es un autor que también se exilia a París,
pero a trabajar, ¿eh? A trabajar. Aquí en España era obrero era orfebre de un taller de joyería y en Francia es muchas cosas, pero finalmente termina siendo ayudante, vamos a decirlo así, de laboratorio del Instituto Pasteur. eh, lo que le permite además conocer a cierta intelectualidad, incluso conocer a gente del Partido Comunista. Eh, y digamos que el impulso y las ganas de decidirse a directamente ya dedicarse solo a la literatura es a su regreso a Barcelona cuando conoce y entabla relación estrecha con el grupo de Barcelona de los poetas, con Carlos Barral, por supuesto, pero también con su grandísimo amigo Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma será, entre otras cosas, el que le proporcione versos, por ejemplo, para poner en los epígrafes de su novela de Últimas tardes con Teresa, o el que será también el que le proporcione títulos tan bonitos como este que he citado antes, de Si te dicen que caí. Eh, Últimas tardes con Teresa, digamos que es dentro de, creo que es del 66, si no me equivoco, fue premio Biblioteca Abel, ahí lo pone, ¿no? En 1900, no sé si 65, 60 sí, creo que 65. Sí, creo que se publica en el 66. Esperad que lo veo, sí, efectivamente. Y es una novela en la que efectivamente lo que hay es el enfrentamiento o el choque, aunque en primer lugar sea un choque amistoso, amoroso, sexual, el choque se produce entre la alta burguesía catalana, catalana nacionalista incluso, eh, que es el caso de Teresa, del personaje de Teresa Serrat, que es un personaje joven, universitario, en la época de las primeras revueltas universitarias, y que y que va a tener enseguida como cierta atracción hacia el obrero genuino y el oprimido genuino, ¿no? En una especie de medio curiosidad y medio caridad, ¿no? Hacia un personaje maravilloso que es Manolo, un murciano, que es casi, llamar murciano a alguien en Barcelona es como, bueno, pues es ya llamarlo inmigrante, llamarlo charnego, es casi un insulto, ¿no? Ya sabéis que un murciano sale directamente de la mezcla entre una puta y un gitano, ¿no? Eso se decía en la época, ¿no? Este murciano, que no lo es porque nace en Ronda, pero da igual esto, es el pijo aparte, Manolo, el pijo aparte, es el mote que le da el narrador. Un narrador que comenta, ¿vale? Es un narrador no es cómplice, o sea, es cómplice, quiero decir, es un narrador que no es un narrador objetivista, ¿no? Sino que es un narrador que comenta y que con mucha ironía, con un finísimo humor, narra estos encuentros entre la pija, vamos a decirlo así, que es Teresa Serrat, y Manolo. Es una novela que se lee con un gusto enorme, ¿vale? De las que he citado, que seguramente sea la novela a la que os acercaríais con más gusto. Y que, bueno, si tenéis ese fino sentido del humor, la vais a disfrutar, ¿no? Y una historia muy parecida, digamos que de algún modo el éxito de Últimas tardes con Teresa parece que le hace repetirse, es la oscura historia de la prima Monse, ¿no? Monse Claramunt. Si digo lo de Claramunt es porque mi cuarto apellido es también ese, Claramunt. En la oscura historia de la prima Monse ocurre algo parecido, ¿vale? El acercamiento de una pija hacia un charnego, ¿no? Bien, y creo que con esto creo que me he ido un poquitín de tiempo en lo que últimamente venía en mí siendo habitual, casi 50 minutos. Bueno, pues queda yo creo que contada de manera suficiente o contado de manera suficiente lo que teníamos que contar sobre la novela de los 60, lo que nos obligaban a contar sobre la novela de los 60. Vale, pues con eso y un bizcocho, adiós.